Muy buenos días, amigos, muy buenos días tengan ustedes, sean bienvenidos a este espacio de Sin Censura cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos tiempo central en la República Mexicana, las 11:32 ya en la costa este y las 8:32 hora del Pacífico. Les habla con mucho gusto su servidor Jaime Hernández sustituyendo a mis camaradas, a don Vicente Serrano y don Antonio, que también andan los dos de esas candiles por ahí a la casa de noticias, de exclusivas. Así es que, pues bienvenidos en este viernes ya 7 de junio, tras una conferencia de prensa, una mañanera bastante interesante, quiero decirlo, una rueda de prensa, una conferencia de prensa en la que el presidente no dudó, no titubeó un segundo para insistir y para dejar en claro que ante este cúmulo de rumores, de versiones encontradas, de supuesto nerviosismo de los mercados financieros, el presidente sale a la palestra y dice: por encima de los mercados está la justicia. ¿Quieren escucharlo? Adelante con ese video, querido don Dave. La justicia está por encima de los mercados. O sea, es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia. O cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. Presidente, ya... O sea, son cosas de definición. Más, ¿sí? La gente quiere eso. Yo entiendo, ¿no?, que las cúpulas, pues, de manera irracional, Interesante, ¿no? Esta declaración del presidente, que es una suerte de cubo de agua fría sobre este rumor que comenzó a circular desde ayer en algunos medios, a través de algunos columnistas, en algunos programas. Fíjense bien, por ejemplo, en Animal Político, ya saben, este medio que es bastante cercano al círculo de Claudia X González, de la derecha. Fíjense cómo cabeceaban hoy. Tras la caída del peso, Claudia Sheinbaum frena plan C para septiembre. O sea que según Animal Político, tuvo que aclarar que la reforma del Poder Judicial debe abrirse al diálogo después de que las declaraciones del líder de los morenistas en la Cámara de Diputados generaran incertidumbre en el mercado financiero al insinuar que aprovecharán su mayoría para aprobarla en fast track en septiembre. Pero el hecho de que Claudia Sheinbaum haya dicho de que va a haber análisis, se va a abrir al diálogo, eso no se contrapone o eso no significa que se vaya a frenar. De hecho, diputados, o ya, mejor dicho, senadores como Gerardo Fernández Noroña, dijo que particularmente la reforma financiera va porque es producto de un mandato de casi 36 millones de votos que llevaron a la presidencia, que han llevado a la presidencia a Claudia Sheinbaum el pasado domingo 2 de junio. Así es que para que vean cómo el presidente, que realmente ve venir a 100 pueblos antes a la oposición, particularmente a los conservadores, que ahora empiezan a hablar del sector financiero como un superpoder, como un superpoder que va a aplacar los ánimos de cambio de la 4T, de Morena. Si no me creen, escuchen lo que ya decía ayer Carlos Loret de Mola, precisamente blandiendo este tema, este espantajo de que el contrapoder financiero va a decir si se aprueba o no la reforma. Escuchen lo que dijo Loret de Mola. Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum ya se toparon con un contrapeso que no se van a poder quitar.
el dólar. A ese no lo pueden arrollar en las urnas, ni abrirle una investigación de la UIF para doblarlo. Los mercados financieros, los inversionistas, han sido el primer contrapeso con el que se ha encontrado el morenato después de las elecciones y hoy volvió a quedar claro. Cuando se supo que Morena obtenía la mayoría calificada en el Congreso y que entonces iba a poder dinamitar la Suprema Corte, dinamitar el INE, los organismos autónomos como el INAI, los mercados financieros reaccionaron. La sensación de que la democracia mexicana estaba en riesgo desplomó a la bolsa y disparó al dólar. Tuvieron que activarse el presidente López Obrador, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda Ramírez de la O, todos para calmar las aguas. Y cuando ya más o menos habían calmado las aguas, que aparece el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, y hoy declara que estaban listos para aprobar el plan C de destrucción de la Corte y el INE tan pronto como en septiembre. Porque en septiembre toma posesión el nuevo Congreso y va a estar en su último mes de presidente López Obrador, una suerte de regalo de despedida. Tan pronto dijo Mier esto, volvió el terremoto a los mercados, al grado que Mier tuvo que salir para echarse para atrás. Sheinbaum tuvo que salir para enfriar las aguas. Subió un tuit de su reunión con el equipo de BlackRock México, la filial del fondo de inversión más grande del mundo. Así que está claro, el mundo ve con desconfianza y preocupación esto que la 4T llama el plan C. El mundo político y el mundo financiero consideran que esto de reformar la Corte y el INE trae escondido un régimen autoritario disfrazado de democracia y lo están dejando sentir. Pues ¿cómo ven con este discurso apocalíptico de Carlos Loret diciendo el superdólar como contrapeso, de millones de votos de mexicanos que el pasado domingo dijeron, señores, adelante con el plan C, no nos queda otra, no hay otra forma de resolver, de componer el putrefacto sistema de justicia. Y con esta serie de mensajes que lanzaron no solamente Loret de Mola, Leo Zuckerman también manejando la tesis ayer en su programa de que el superdólar, los mercados financieros son el supercontrapeso ahora de Morena y su mayoría en el Congreso. Ah, qué muchachos estos. Y pues ese fue el mensaje de ayer, para transmitir nerviosismo, para que todos nos den ñáñaras, ¡ay, en la madre! Se van a chupar, la bruja se va a chupar mis ahorros, van a confiscarme mi casa, ¿qué va a pasar? Las águilas se nos van a caer del cielo. Pero claro, por fortuna tenemos a un hombre que los ve venir de muy lejos. Y precisamente esta mañana, nada más arrancar la mañanera, Andrés Manuel fue cuestionado sobre, además de una pregunta bastante interesante, porque la reportera que le preguntó, señor presidente, ¿cómo explica usted estas contradicciones en el seno de Morena? No se ponen de acuerdo, señalando que había una aparente contradicción entre las declaraciones de Ignacio Mier en la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal en una conferencia de prensa y las palabras de Claudia Sheinbaum diciendo que se va a abrir al diálogo este proceso. Además, Claudia Sheinbaum se reunió ayer con Arturo Saldívar precisamente para ultimar los detalles de esto y además que se va a reunir también con el presidente López Obrador. Pero toda esta confusión y nerviosismo que intentaron meter Loret de Mola, Leo Zuckerman, todos los medios, si ustedes los revisan, van por ahí. Es decir, meter tenebra, para que nos entre miedo al cuerpo y que digamos, ay, la madre, a lo mejor millones nos equivocamos al apoyar el plan C, realmente se nos va a venir el mundo encima. Y en eso llega el presidente y en el clip 16, querido Dave, pues expuso lo que ya sabemos, que los fundamentos de la economía mexicana están mejor que nunca. Escúchenlo. Es algo normal. Debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país
está muy sólida. Tenemos una economía fuerte. Hace 2 o 3 días se dieron a conocer datos sobre remesas y hubo un incremento del 8%. Este año vamos a recibir alrededor de 65,000 millones de dólares de remesas, lo cual le agradecemos mucho a nuestros paisanos migrantes que envían todo este apoyo a sus familiares en México. Pero también ayer se dio a conocer que se redujo la pobreza en lo que tiene que ver con ingresos de trabajadores. Ya se sabe que México es, creo que, el segundo país con menos desempleo en el mundo. Es de los países en donde más ha incrementado el salario. El mes pasado hubo récord en exportaciones de México a Estados Unidos. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Entonces, es natural, normal, que se den pues estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda. De todas formas, ayer siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. O sea, porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a 18. Estamos hablando de 7 pesos menos. Claro que ya nos estábamos acostumbrando a 16.60. Dice, bueno, ¿qué pasa? Pues es lo que tiene que ver con los mercados, pero ni siquiera es algo general. Es porque hubieron elecciones. Si ustedes hacen una revisión, al día siguiente de que nosotros triunfamos en el 18, se subió el dólar. Pues efectivamente, fíjense que, bueno, ya sabemos todos que el presidente habla despacio, con esta lasitud, ¿no? Pero además es el tono el que le imprime a sus respuestas, ¿no? Un poco para quitarle hierro a este lenguaje estridente, ¿no? Vociferante, de que el dólar se va a devaluar el peso, nos va a cargar el payaso, el superpoder del dólar
dólar, la bolsa de... o sea, puras paparruchas de esta gente que ya no entiende que la inmensa mayoría de los mexicanos ya no nos tragamos este tipo de discursos que son como el petate del muerto, francamente, ¿no? ¿A quién van a asustar? Además, yo creo que el presidente lo dijo de una forma serena, los fundamentos de la economía están bien. A ver, tenemos el índice de desempleo más bajo en la historia reciente de México. Tenemos unas reservas financieras, monetarias, como nunca en la historia. El nivel de inversión y el nivel de confianza de México está en su mejor época. Por si fuera poco esto, está el fenómeno que los exquisitos, los académicos llaman el nearshoring, ¿no? Es que tenemos que aprovechar el nearshoring, o sea, que es la relocalización de empresas que estaban en China y que después de lo que pasó con la pandemia, que fue una pesadilla para todas las empresas, sobre todo de Estados Unidos, digan, pero ¿cómo es posible que no nos hubiéramos percatado de que una pandemia nos iba a causar tales problemas? Tenemos que relocalizar a nuestra empresa. Las cadenas de suministro de las que dependen no solamente Estados Unidos, también China, por cierto. Y otra cosa interesante, Estados Unidos se ha lanzado en una carrera desbocada, imprimiendo dólares, para financiar la guerra en Ucrania, para financiar el genocidio en Gaza, pero va a llegar un momento en que las finanzas de Estados Unidos no den para más. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que estoy tratando de decir, que Estados Unidos, los inversionistas, por muy respetables que sean, ya no tienen la misma capacidad para presionar a México. México se ha convertido en un lugar estratégico, no solamente para Estados Unidos, ojo, también para China. Por cierto, en uno de los últimos reportes del Congreso de Estados Unidos, estaban señalando que la administración de Estados Unidos está muy preocupada por la creciente presencia de China en México. Dicen, China está utilizando a México como puerta trasera para colarnos coches eléctricos y otros bienes, ¿no? Es decir, ya nosotros no nos pueden presionar como antes. Antes sí, porque ¿qué ocurría con el PAN y el PRI? Estábamos supeditados enteramente a Estados Unidos. Nuestra economía hacía aguas por todos lados. Pero hoy que México realmente tiene un poder de interlocución considerable frente a Washington, las cosas son muy distintas. Pero eso no se los va a decir Carlos Loret de Mola, eso no se los va a decir Leo Zuckerman, eso no lo van a ver en Reforma, pero es realmente, y por eso, qué bueno que el presidente salió hoy, insisto, para decir no se dejen esquilmar, no se dejen engañar con este petate del muerto de que el dólar nos va a arrinconar de nueva cuenta, ¿no? Así es que yo creo que estuvo muy bien esto que dijo el presidente y creo que esto habla también de la presión que comienzan a sentir aquellos que veían en la Suprema Corte al principal aliado para seguir haciendo sus enjuagues. Empresas extranjeras que querían amparos, inversionistas extranjeros, cabilderos, en fin. Entonces yo creo que la Suprema Corte, que ha sido, admitámoslo, una Suprema Corte que ha sido básicamente el intermediario entre los inversionistas, les ha hecho de todo, todos los favores del mundo, y el cabildero mayor, ahí que se llama Claudio X González. Así es que fue muy interesante la intervención, se consumió buena parte el presidente de lo que ocurrió hoy, y qué bueno que el presidente salió al paso de estos rumores para refutarlos y para decirlos serenos, morenos, serenos. Así es que, además, una cosa muy interesante,
porque a pesar de que dijeron ayer que Claudia Sheinbaum estaba frenando el plan C, naranjas de la China, o sea, nanay, y lo que es más, Claudia Sheinbaum, y lo dijo el presidente, ya está tomando las riendas, respondiendo no solamente con esos, hablando con esos poderes fácticos, o, por ejemplo, ayer habló con la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Lo tenemos, querido Dave, esa llamada entre Claudia Sheinbaum y la directora del FMI? That's good. Good news. Yes, thank you. Thank you very much. You know, I also have a PhD in energy engineering, but I was a scientist for many, many years in the National University, and I work on energy and climate change, and of course it's going to be part of my mandate for the next 6 years. You probably heard that Rogelio Ramírez de la O, the actual Minister of Finance in Mexico, he will continue working with me. So you know him, and we're going to have a very good relationship. Pues ahí la tienen a Claudia Sheinbaum comunicándose directamente con la directora del Fondo Monetario Internacional. Anécdota, hago un paréntesis para anécdota. Ustedes saben que los directores o directoras del Fondo Monetario Internacional, en cuanto asumen el cargo, están obligados a firmar un contrato que tiene que ver con el manejo de su imagen. Y en ese contrato, a ningún director del FMI o directora se le permite viajar en aviones en clase turista. No. Tienen que viajar en primera clase. Tienen que hospedarse en los hoteles más lujosos. Tienen que vestirse adecuadamente porque son la imagen del Fondo Monetario Internacional. En pocas palabras, viven a todo trapo. El contrato les exige no usar zapatos corrientes, ¿no? Peinarse bien, acudir a un buen peluquero o a un buen estilista, utilizar los mejores trajes, vivir en la mejor residencia, en el mejor penthouse. Eso lo exige en el contrato a todo aquel que pase a formar parte de la directiva del Fondo Monetario Internacional. Y cuando uno compara la sencillez de Claudia Sheinbaum, a quien no se le caen los anillos porque saluda a los chicos que recogen la basura, se abraza con las viejitas, se abraza con los viejitos. Yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer que nos ha transmitido esta grandeza, con toda esta humildad y con toda esta sencillez de la que hace gala Claudia Sheinbaum. Es capaz de hablar con jefes de Estado, jefes de gobierno, directores de organismos multilaterales, y luego por la tarde tener una reunión con su jefe de transición, que es Juan Ramón de la Fuente. Yo creo que elegimos bien, amigos, elegimos bien, elegimos a una mujer que tiene este saber estar, este gravitas, ¿no? Como se le dice, el gravitas, porque cuando llega ella se siente su presencia y es capaz de mantener un diálogo directo con el presidente de Estados Unidos, con el presidente francés, con Petro Gustavo, con todos ellos ha dialogado, particularmente con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá, que van a ser pues a quienes va a tener que conocer mejor, porque pues nos toca, acuérdense que en el 2026 se inicia un proceso de revisión del tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Pero vamos a insistir sobre este tema de la reforma de justicia, que realmente los tiene así, al PAN, al PRI, que son prácticamente los intermediarios, se han convertido en los hombres de paja de los intereses corporativos. Veamos, fíjense,